Hola a todos, muy buenas noches, que Dios les bendiga, espero que las madres que nos sintonizan hayan tenido un feliz día de la madre el día de ayer y a todos que el día de hoy haya sido un día de bendición. Hoy vamos a compartir la tercera parte de un tema que es sumamente importante para nuestra vida, como es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Hemos compartido tanto el jueves de la semana pasada como el día de ayer acerca de este tema. Hoy es la tercera parte y vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos visto en los 2 días anteriores para ubicarnos en el resto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y lo primero que vimos es que el Padre realmente desea hablarnos a cada uno de nosotros, no eventualmente, no esporádicamente, no ocasionalmente, no sobre solo algunas circunstancias especiales, sino todos los días. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por el otro lado, en Proverbios capítulo 15, versículo 8, la palabra de Dios dice que nuestra oración es su gozo. Y por el otro lado, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y ese libre acceso implica que Dios desea hablar con nosotros todo el tiempo. De tal manera que escuchar su voz debería ser una de nuestras necesidades y prioridades diarias. ¿Por qué? Porque a través de su voz Él nos va a dirigir, nos va a enseñar las cosas por venir, nos va a enseñar acerca de Él, va a revelar cosas importantes de nuestro corazón que necesitan ser transformadas, sanadas, etcétera. Nos va a enseñar, nos va a corregir, etcétera. Es decir, Él tiene múltiples temas y múltiples asuntos para que usted y yo nos interesemos en escuchar su voz todo el tiempo. También compartimos que la principal manera en la cual Dios nos habla y nos habla todos los días es a través de su palabra, por lo cual usted y yo necesitaríamos buscar la palabra de Dios todos los días. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la palabra nos recuerda que tenemos la palabra profética más segura a la cual nos conviene estar atentos para permanecer firmes en el Señor. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Otro punto importante que vimos es que el segundo medio a través del cual el Señor nos habla es a través de la oración, entendida la oración como un tema de comunicación, de comunión, de diálogo, de poner nuestros pensamientos en Dios y no solamente en cuanto a la petición. En Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 5, vimos también 4 claves que son importantes para escuchar la voz de Dios. Y la primera es que oremos por la mañana, porque la mañana es el tiempo en el cual usted y yo estamos más lúcidos por un lado, por el otro lado hay menos distracciones a nuestro alrededor. Ya mañana si ponemos nuestros pensamientos en Él en la mañana, si Él es nuestro primer pensamiento en el día, eso va a detener en buena medida todos nuestros pensamientos durante el resto del día. Entonces, la primera clave es buscarle de mañana, la segunda es esperar con expectativa. Perdón, que se había ido un momento a la transmisión. Entonces, la segunda clave es esperar con expectativas que el Padre nos hable. La segunda es poner atención, es estar a la expectativa de escuchar su voz y prepararnos para ser instruidos. Cuando el Señor nos hable en su palabra, siempre nos va a dar instrucción. Instrucción, enseñanza, confrontación, corrección, pero siempre amorosamente y dirigido a buscar lo mejor para cada uno de nosotros, para darnos la mejor vida, dirigirnos a alcanzar la mejor vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la cuarta clave es que cuando escuchemos su voz,
le estemos dispuestos a obedecerle. Entonces las 4 claves son escuchar su voz, estar a la expectativa de que Él nos va a hablar, estar atentos con nuestros sentidos concentrados en Él para escucharle, para ser instruidos por Él. Y cuarto, obedecerle. Las formas usuales en las cuales Dios nos habla, que fue lo que comenzamos a ver el día de ayer, aparte de la Biblia y aparte de la oración, es a través de su voz, ya sea audible o bien la voz interna en nuestro corazón. Vimos que hay 3 voces que nos hablan: la voz de Dios, la voz del diablo o de los demonios y la de nuestra carne. Cada una tiene diferentes direcciones y también tiene diferentes respuestas en nuestro corazón. La voz de Dios nos da paz, la voz del diablo nos inquieta y la voz de la carne nos dirige al egoísmo y a la autocomplacencia, a la autogratificación o a la autoexaltación. Igual son los sueños, las visiones que podemos tener. Con los sueños y las visiones también hablamos de una característica especial, y es que el Señor no es Dios de confusión. Cuando Él me habla por una visión, por un sueño, me va a dar el significado de esa visión, de ese sueño. Cuando se trata de un impío, no le da el significado y llama a alguno de nosotros para que le demos el significado. Pero si se trata de un creyente y el sueño o la visión es de Dios, Dios le va a dar el significado, porque Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios que nos deja en inquietud, en duda, más bien es un Dios de paz. Debe traer paz a nuestro corazón y por lo tanto debemos tener el conocimiento y el significado de ese sueño. Aparte, puede hablarnos también a través de ángeles, pero también a través de otras personas, profetas, ministros, mentores, consejeros e incluso de hermanos en Cristo y de impíos. El Señor puede usar a cualquier persona para hablarnos. Por ejemplo, usó a Balaam, siendo un falso profeta, para bendecir al pueblo de Israel, y usó una mula para hablarle a Balaam, y así sucesivamente. Algunas de las cosas necesitamos poner atención a lo que las personas nos hablan. Necesitamos, más que oír, escuchar lo que las demás personas nos hablan, porque ahí puede ir incluido algún mensaje de Dios para nosotros. Y cuanto más cuando esa persona está hablando la palabra de Dios, cuando está predicando a alguien, etcétera, ahí en la predicación va incluido un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Otro medio a través del cual Dios nos habla es a través de los hechos de la vida y a través de la creación y la naturaleza. Todas esas cosas nos pueden instruir en cuestiones relacionadas con la palabra y con las instrucciones del Señor. De hecho, Jesús usó de parábolas y usó de objetos para ejemplificar acerca de principios bíblicos. De tal manera que usted y yo debemos estar atentos a lo que sucede en la naturaleza y en las circunstancias de la vida, porque el Señor nos quiere hablar a través de ello. De hecho, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32, dice que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer y ayudar a enseñárselo a nuestros hermanos. Eso quiere decir que el Señor nos va a hablar por los tiempos y a través de las circunstancias, y nos va a instruir a través de eso respecto a lo que hay necesidad de hacer. El Señor también nos habla a través de advertencias en nuestro corazón, advertencias internas. Recordemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo, que es Dios, nos da dirección, nos enseña, nos instruye, nos ayuda, pero también el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta. Y esas son esas advertencias internas para evitarnos que usted y yo cometamos algún error, tomemos una mala decisión o pequemos. La otra forma a través de la cual, recapitulando algunas de las formas adicionales a la palabra y a la oración que Dios usa para hablarnos, está su voz audible o interna, las visiones, imágenes o imágenes mentales, los sueños, los ángeles, profetas, autoridades, mentores, consejeros y algunas otras personas, y los ejemplos comunes e ilustraciones
las advertencias internas, las circunstancias de nuestra vida. También otro medio es las percepciones. En Hechos 27, versículo 9 al 11, encontramos un ejemplo de ello. Y dice la palabra que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo tuvo una percepción, una sensación de peligro y les advierte a los demás de ese peligro, sin embargo no le hicieron caso. Igualmente, en 1 Samuel capítulo 3 versículo 8, la palabra de Dios dice que Jehová llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Lo que tuvo Elí fue una percepción. Y Dios nos dirige a través de las percepciones. A través de la percepción de Elí, Dios dirigió a Samuel para que escuchara la voz audible, para que le pusiera atención a la voz audible de Dios y que no creyera que era la voz de Elí. También el Señor nos va a dirigir a través de la paz o de la falta de paz. Recordemos nuevamente, el Espíritu Santo vive en nuestros corazones y muchas veces tenemos pensamientos, ideas, proyectos, sensaciones o percepciones, y si son de Dios, Dios nos va a dar paz. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros y algo es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar paz. De la misma manera, si algo no es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner en nosotros falta de paz, y esas son las formas en las cuales Dios, a través del Espíritu Santo, también nos está guiando. Otra forma de guiarnos es a través de los problemas, las circunstancias negativas, las situaciones adversas, el dolor, etcétera. Vemos, por ejemplo, en el libro de Job, que Dios dirigió a Job a través del dolor y le habló a través del dolor para darle un mayor entendimiento de quién era él, de tal manera que Job pudo exclamar al final de la experiencia que él antes de oídas había conocido al Señor, pero que ahora lo conocía verdaderamente. O sea, a través de una experiencia dolorosa el Señor se mostró, porque recordemos también lo que dice Romanos 8, 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Entonces Dios nos va a hablar también a través del dolor, para que asimilemos la experiencia, para que aprendamos de la experiencia y para sacarnos de la experiencia. Y otra forma también en que Dios nos habla son sus señales y sus maravillas. Esas nos hablan de su grandeza, así como la naturaleza nos hablan de su grandeza, de su sabiduría, de su perfección, de su infinitud, etcétera, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su creatividad, etcétera. Todas esas cosas, todas las cosas nos hablan de Dios. Todas las cosas nos pueden hablar de Dios. Entonces, estas son algunas de las formas, no necesariamente son todas las formas en las cuales Dios nos habla, pero son algunas de las más comunes a las cuales usted y yo debemos estar atentos. En realidad, como dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, nosotros deberíamos estar atentos todo el tiempo a la voz de Dios. La palabra dice en el Salmo 1, versículos 2 y 3, que en la ley de Jehová o en la palabra del Señor o en el Señor tiene su delicia, y en ello medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces necesitamos estar siempre atentos y atentos a lo que Dios nos pueda hablar en las diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida, ya sea internamente, externamente, por imágenes, por ejemplos, por situaciones, por la naturaleza, etcétera. ¿Dios nos puede hablar de algunas otras formas? Sí, efectivamente Dios nos puede hablar de otras muchas formas,
pero porque Dios es inagotable y Dios va a hablarle a cada uno de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a la forma como entendemos, porque Dios quiere que le entendamos. Él va a usar la forma y las palabras más apropiadas para nosotros, para que Él sabe que son a través de las cuales nosotros entendemos. Por eso a veces nos va a hablar con una voz fuerte de autoridad, como hizo con con Moisés en la zarza ardiendo. A veces va a venir a hablarnos suavemente, como lo hizo con Elías, cuando Elías estaba en la cueva siendo perseguido por Jezabel. Él se va a adaptar a la forma como él sabe, por su omnisciencia. Él nos conoce y sabe cuál es la mejor forma que nosotros tenemos para entenderle, y como Él está interesado en que le entendamos, Él nos va a hablar de una manera que para nosotros sea fácil que le entendamos, y puede usar estas cosas de las que hemos hablado o algunas otras cosas más. Ahora, en cuanto a los temas que el Señor nos va a hablar, el Señor también nos puede hablar de cualquier tema que tenga que ver con nuestras vidas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y para redarguirnos, de tal manera que estemos preparados para toda buena obra. Eso quiere decir que el Señor cuando nos habla, puede que nos instruya, puede que nos enseñe, puede que nos corrija, puede que nos confronte, o las cuatro cosas al mismo tiempo, o una combinación de dos o más de ellas. Por el otro lado, también la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí nos está hablando de que la palabra, el Señor nos va a enseñar, a mostrar las motivaciones más profundas de nuestro corazón para las situaciones, las decisiones, las acciones, etcétera, que vayamos a tomar o hayamos tomado. Por el otro lado, la palabra también en 2 de Corintios capítulo 14, versículo 3, nos enseña que toda la escritura es para enseñarnos, para edificarnos, para exhortarnos. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 3, dice la palabra, es 14:3, que la palabra es para edificación, exhortación y consolación. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, también Dios nos va a hablar a través de su Espíritu para guiarnos en relación a las cosas, situaciones y o personas de nuestra vida. También en Juan capítulo 16, versículo 23, dice que el Señor el Espíritu Santo nos va a enseñar y a recordar la palabra de Dios, y nos va a enseñar las cosas que están por venir. O sea, ese es otro tema que el Señor nos va a hablar a través de las diversas formas en que Él se comunica con nosotros, para que nosotros estemos sabidos y preparados a lo que está por venir, como mencioné en Primera de Crónicas 12:32, que la palabra dice que seamos entendidos en los tiempos. Por lo tanto, el Señor nos va a hacer entendidos en los tiempos y nos va a hablar también para que nos preparemos para afrontar esos tiempos con bendición. El Señor también nos va a guiar en situaciones específicas, nos va a dar instrucciones específicas en situaciones muy específicas, nos va a dar revelaciones ocultas que necesitamos conocer
Recordemos lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También en Isaías 45:3 nos enseña que el Señor nos va a mostrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, pero eso requiere comunión, eso requiere intimidad con Él. El Señor nos va a dar ideas creativas, como vemos en la palabra de Dios, de muchas formas en que el Señor, por ejemplo, guía al pueblo de Israel en cada una de las batallas que libra contra sus enemigos, y no hay dos instrucciones iguales que el Señor le dé a Josué. Son ideas, cada vez son ideas creativas, son nuevas ideas. También lo vemos, por ejemplo, en el caso cuando Moisés está en la construcción del tabernáculo, que le habla de Dios a Moisés y le dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Es decir, él puso en este hombre, en Bezaleel, puso creatividad, porque Dios es creativo y somos hechos a su imagen y semejanza. Dios nos va a dar no solo la creatividad, sino que nos va a dar direcciones específicas para esa creatividad, como lo hace con Moisés. Le está diciendo a quién llamar y para qué llamarlo, qué cosas específicamente eran aquellas en las cuales estaba equipado Bezaleel para hacer. Entonces Moisés recibe el diseño y se lo da a Bezaleel para que él, con su creatividad, pudiera hacer lo que Dios le había mandado. Dios habló a través de eso para generar la creatividad de ambos. También Dios nos habla para darnos estrategias. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30, la palabra de Dios nos da una estrategia en relación a nuestros planes y proyectos. Dice la palabra, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. También otra estrategia que nos da el Señor es que antes de entrar en una batalla, el rey consulte sus fuerzas para ver si puede hacer frente a otro rey que pueda atacarlo, y si no, que haga la paz con él. Le dio estrategias constantemente a Josué, como ya lo mencioné, para vencer en la guerra contra sus enemigos que se oponían a que Israel tomara posesión de la tierra prometida. Al Padre no lo podemos limitar de ninguna manera a hablarnos de una forma específica o una forma determinada. Él nos habla en nuestro espíritu, Él nos habla en nuestros pensamientos y emociones, Él nos habla interiormente o audiblemente a través de personas, de amigos, de extraños, de pastores, de cónyuges, de hijos, de gente buena o gente mala. Nos habla a través de cuestiones que escuchamos casualmente o de encuentros casuales, etcétera, etcétera. El Señor nos puede hablar de cualquier forma. Ya lo mencionamos, el Señor usa cualquier medio que nosotros entendamos para comunicarnos a nosotros su voluntad. Recordemos que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el Señor está interesado en que escuchemos su voluntad. Tenemos la voluntad general en la palabra de Dios, pero en muchos casos necesitamos una voluntad específica
concreta en ciertas situaciones que la Biblia no aborda y el Señor obviamente nos va a dirigir para que hagamos su voluntad en esas situaciones específicas y concretas, como por ejemplo qué trabajo tomar, qué ruta tomar, con quién hacer negocios, con quién no hacer negocios, qué decisión tomar en ciertas circunstancias de problemas de trabajo o de problemas de finanzas, etcétera. El Señor quiere hablarnos, quiere manifestarnos su voluntad, pero nosotros necesitamos estar atentos a su voz. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que solo vamos a buscar la voz de Dios cuando tenemos circunstancias adversas y no estamos entrenados, ¿cómo se dijera? No estamos perceptivos a escuchar la voz de Dios y entonces podemos escuchar una de las otras voces y confundirnos porque no estamos habituados a escuchar la voz de Dios. Por eso debemos prepararnos antes de que enfrentemos las circunstancias negativas o las circunstancias adversas para poder discernir la voz de Dios. Necesitamos, cuando tenemos calma, cuando tenemos paz, cuando tenemos tranquilidad, necesitamos ejercitarnos a discernir la voz de Dios. Y un consejo que yo le doy para discernir la voz de Dios, para acostumbrarse a discernir la voz de Dios, comience con cosas sencillas, como por ejemplo, qué ropa voy a ponerme el día de hoy, qué voy a comer, qué ruta voy a tomar, ese tipo de cosas, qué zapatos me voy a poner, etcétera, ese tipo de pequeños detalles. Cuando nosotros esos pequeños detalles nos pueden servir para afinar nuestro oído en cuanto a escuchar la voz de Dios, que son situaciones en las cuales si nos equivocamos no va a haber un problema determinante, pero si en una situación contraria, negativa, una situación gruesa, nos confundimos, ahí sí van a haber consecuencias determinantes. Entonces aprendamos a discernir la voz de Dios buscándole aún en las cosas pequeñas. No se preocupe, al Señor no le importa que le consultemos en esas cosas pequeñas. Más bien, el Señor se goza de que lo tomemos en cuenta, porque eso significa que estamos buscando de Él, eso significa que anhelamos su dirección, su presencia en nuestras vidas, eso significa que estamos dependiendo de Él, que estamos obedeciéndole. Hay muchas cosas por las cuales el Señor se goza, aún que nosotros consultemos con Él las cosas pequeñas. Entonces aprovechemos eso, aprovechemos esas cosas pequeñas para irnos entrenando a escuchar la voz del Padre. Una palabra de Dios puede librarnos instantáneamente de una depresión, de una mala decisión, de un problema grave, nos puede librar de un pecado, nos puede librar de caer en un engaño del diablo, en una trampa del diablo, en una de las maquinaciones del diablo. Es decir, una palabra del Señor puede ser determinante en nuestras vidas. Déjeme darle un testimonio así muy general. Yo tengo muy claro que por lo menos en unas 10 o 15 situaciones de mi vida, el Señor me ha dado una palabra pequeña pero total y determinante, de tal manera que eso cambió mi vida, además de las muchas otras palabras que el Señor me ha dado para dirigirme en situaciones específicas o para enseñarme cosas específicas o para resolver dudas, situaciones específicas. Pero me recuerdo de por lo menos unas 10, 12 palabras del Señor que me habló de alguna manera por alguno de todos estos métodos y que impactaron mi vida y la transformaron. Una palabra que escuchemos del Señor puede cambiar y transformar nuestra vida, además además de que puede cambiar pequeños detalles de nuestra vida, pero una palabra también puede darle un giro completo y total a nuestra vida, como por ejemplo cuando el Señor me llamó al ministerio y me habló para venir al ministerio y resolvió mis dudas. En ese momento llegó una palabra que me hizo tomar al final la decisión de una vez
y esa decisión cambió mi vida ha cambiado mi vida por los últimos 18 años. Así que, y estoy agradecido con el Señor por ese cambio de mi vida, porque fue un cambio para bien. Dejé 30 años de profesión, pero lo que he vivido en estos 18 años ha valido mucho más la pena que si hubiera seguido en la profesión que tenía. También el Señor me ha dado, a través de hablarme palabras específicas, me ha hecho cambiar, le ha dado un giro a mi vida en cuanto a mi relación con Él y en cuanto al conocimiento que tenía de Él. Como dice Job, muchas veces me ha pasado ya varias veces que tengo que decirle al Señor: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero eso es a través de aprender a discernir la voz de Dios. No que ya sea perfecto, algunas veces me equivoco, pero gracias a Dios me equivoco en cuestiones pequeñas, no en grandes cuestiones de mi vida. La última gran equivocación que cometí por no hacerle caso al Señor, porque el Señor me habló y me advirtió, y me habló y me advirtió durante muchas veces, y sin embargo yo estuve empecinado en mantener una situación, y resulta que esa situación fue un desastre en mi vida, pero aún el Señor ese desastre lo convirtió en una victoria, porque mucho de lo que hoy soy es resultado de ese desastre. Así que el Señor siempre nos quiere hablar, siempre nos quiere dirigir, instruir, enseñar. Mi exhortación en este día es que usted y yo de veras le pongamos atención a entrenarnos, a equiparnos para escuchar la voz de Dios, que no lo dejemos para última hora. Los chapines tenemos esa mala característica de que todo lo dejamos para última hora. Mire, en el Señor no responde a nuestras actitudes de última hora. El Señor es un Dios de procesos, el Señor es un Dios que tiene sus tiempos y no es de última hora. Lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Hubo 5 que estaban preparadas y 5 que no. Las que no se fueron a preparar a última hora y el Señor les dijo: lo siento mucho, no entran. Entonces el Señor no responde a nuestras respuestas de emergencia de última hora. El Señor responde a nuestra preparación, a nuestro equipamiento. Así que es bueno que nos comencemos a equipar desde ya, principalmente, mis amados hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. La venida de Cristo está cerca, no sé qué tan cerca, no me pregunte qué tan cerca, pero realmente está muy cerca. Yo consideraría que, dadas las señales que estamos teniendo, decirle que el Señor viene dentro de 20 años, creo yo que es mucho tiempo. No estoy dando una fecha, el Señor puede hacer milagros y revertir las cosas, pero si las cosas siguen como van, 20 años es mucho tiempo para la venida de Cristo. Si las señales siguen como van, Él vendría muy pronto, y usted y yo tenemos que estar preparados. Usted y yo necesitamos estar preparados, porque esos tiempos van a ser tiempos difíciles. De aquí a que venga el Señor por su iglesia, van a ser tiempos cada vez más difíciles. De hecho, los estamos teniendo. En el 20 fue el COVID, en el 21 fue también el COVID, en el 22 comienza la guerra de Ucrania, hay una crisis económica que ahorita en el 23 se está acentuando, y el 24 a saber qué nos va a traer, pero que las cosas difícilmente van a mejorar. Entonces, para que usted y yo nos mantengamos firmes, necesitamos escuchar la voz de Dios. Recuérdese lo que dice Primera de Crónicas 12:32, que necesitamos ser entendidos en los tiempos para discernir lo que va a pasar y estar preparados, y no solo estar preparados nosotros, sino también estar preparados nuestros hermanos, es decir, enseñarles a nuestros hermanos, comenzando por enseñarle a nuestra familia, para que el Señor, para que estemos guardados y protegidos. El Señor va a respondernos. A veces nos responde muy rápidamente, a veces nos responde más lentamente, y a veces nos responde diferidamente, pero el Señor siempre nos va a responder, y nos va a responder en el tiempo justo y exacto
en el cual necesitamos la respuesta. Ni antes ni después, en el momento justo en el cual necesitamos la respuesta, el Señor nos va a responder. Y como dice nuestra hermana Sonia, el Señor responde, a veces es rápido, pero también a veces se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque Él no tiene prisa. Él ya sabe todas las circunstancias, Él ya sabe todas las consecuencias. El Señor sabe en qué momento es el momento justo para una respuesta de Él a nuestras vidas, a las preguntas, dudas, dirección, etcétera, que necesitamos. Pero, como le repito, necesitamos estar entrenados, necesitamos estar sensibles a escuchar su voz, no solo en relación a las cosas grandes de la vida, sino también a los detalles. Recordemos algo también que es importante. La palabra de Dios nos dice en Cantares capítulo 2, versículo 15, que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. A veces los detalles, las cosas que usted y yo consideramos ínfimas, esas cosas echan a perder grandes cosas. Entonces también necesitamos, no importa que usted le consulte al Señor por las cosas pequeñas, Él le va a poner atención a esas cosas pequeñas y le va a responder, porque Él quiere evitar que esas cosas pequeñas se conviertan en cosas grandes que nos arruinen la vida. Un gigante como Goliat, antes de ser gigante, fue enano, antes de ser gigante fue pequeño. Y lo dejaron crecer y se convirtió en un gigante. Lo mismo las cosas pequeñas, si no le ponemos atención, se van a convertir en gigantes en nuestra vida y nos van a causar un gran problema. Así que no deje de consultarle a Dios, no deje de preguntarle a Dios, no deje de buscar la dirección de Dios, aún en las cosas pequeñas. Nos sirve de entrenamiento y nos sirve de prevención para evitar que esas cosas pequeñas se vuelvan cosas más grandes y terminen afectando nuestras vidas de una manera más fuerte. Amén. Así que, mis amados, con eso hemos terminado el tema de esta noche. Espero que sea un tema que haya sido de bendición junto con las dos enseñanzas de los días anteriores. Así que, y si no las escuchó, le aconsejo que las escuche y se ponga al día para tener un panorama completo del tema, porque es un tema fundamental, es un tema esencial en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Escuchar la voz de Dios. Para eso tenemos oídos. Y no solo oídos externos, sino tenemos también oídos espirituales, un oído interior, un entendimiento, porque el Señor quiere que nosotros le entendamos, que nosotros discernamos lo que es de Él y lo que no es de Él. Así que, mis amados, les invito a no solo a estudiar este tema, sino que también a ponerlo en práctica, comenzando por esas pequeñas decisiones, esas pequeñas cosas a las que nos enfrentamos todos los días, y que no esperemos cuando tengamos dificultad, sino que lo hagamos en tiempos de calma. Muy bien, con eso hemos terminado esta enseñanza. No me queda más que recordarle que tenemos enseñanzas los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche para edificarnos juntamente con la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Así que le extendemos la cordial invitación para que el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite, nos podamos volver a conectar a través de esta página para seguir escudriñando las Escrituras y edificándonos en las Escrituras, preparándonos para lo que está por venir. Mientras tanto, que el Señor le bendiga, le guarde, que tenga una linda noche, un feliz fin de semana. Le mando un abrazo y que Dios le bendiga abundantemente. Y primero Dios, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.